ampliar los aportes. Bueno, ya Jorge seguramente va a decidir sobre eso. Pasamos a la siguiente oradora. Es un gusto presentarles a la doctora Paula Verónica Quiroga. Ella es médica cardióloga especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar. Es miembro del Comité de Cardiología del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología. Ha sido presidente de dicho comité. Déjenme agregarles que actualmente está finalizando el posgrado de Medicina del Deporte aquí en el Consejo Médico de la provincia de Córdoba. Un gusto y un placer, Paula. Muchas gracias, doctor. Un gusto y un placer compartir con usted ese espacio. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, quiero agradecer por la invitación y bueno, y decir que este trabajo, esta ponencia que voy a presentar es un trabajo de un equipo que es el Comité de Cardiología del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología, muy ilustrado gracias al aporte de mis amigos y mis compañeros y colegas. Yo voy a hablar del reingreso a la rehabilitación cardíaca presencial, cuándo y los protocolos. Desde el año 1960 los programas de rehabilitación cardíaca fueron aceptados y avalados por la Organización Mundial para la Salud y tienen vigencia hasta el 2020 con todos los beneficios que ya mencionó el doctor Gómez Monroy. Discúlpeme, doctora, sí, porque estamos viendo la pantalla reducida. No sé si usted la puede ampliar, ponerlo en modo presentación. A ver, perdón, sí. Perdón, disculpen. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, disculpen. Bueno, y entonces el 16 de marzo del 2020, como mencionó el doctor Gómez Monroy, tuvimos que cerrar los centros de rehabilitación porque, bueno, teníamos que empezar a aislar a los adultos mayores, que tenemos muchos, y a los pacientes en riesgo. Casi el 99% de nuestros pacientes entraban dentro de ese contexto, así que los centros de rehabilitación cardíaca fueron cerrados. ¿Y qué hacíamos nosotros? ¿Cómo nos reinventábamos? Empezaron las reuniones virtuales y en esto, bueno, quiero destacar al doctor Gómez Monroy, que empezó a escribir el protocolo de rehabilitación cardíaca presencial y empezamos a pensar de qué manera podíamos empezar a retomar las actividades en un futuro que no sabíamos en qué momento iba a suceder. Y como el doctor Gómez Monroy lo dijo en su última charla el año pasado en el Congreso de Cardiología, Nacional de Cardiología de la Federación Argentina de Cardiología, él terminó su charla diciendo: pueden decir que soy un soñador, pero no soy el único. Y agradecerle a él el motor de siempre empujarnos a hacer cosas nuevas como comité. Y bueno, pudimos crear el protocolo que fue presentado a mesa directiva de la Federación Argentina de Cardiología y el 2 de junio fue aprobado. A partir de ahí, cada director médico de los distintos centros de rehabilitación de las distintas provincias tuvimos que presentar los protocolos y ser aprobado. En el caso de Córdoba, los presentamos al COE, y bueno, fueron aprobados. Quiero aclarar que tuvimos la colaboración del doctor González, hermano de la doctora Natacha González, que a continuación nos va a hablar sobre rehabilitación cardíaca también, que es infectólogo y que colaboró con nosotros para pulir todos esos detalles que nosotros como cardiólogos no sabíamos y que actualmente nos sigue asesorando frente a las dudas, porque esto es un protocolo, pero que a lo largo de los meses y a lo largo de las distintas dificultades que se nos van presentando, tenemos que ir cambiando. Bueno, ¿y cuál es la primera recomendación? Evaluar el riesgo cardiovascular del paciente. De eso nos va a hablar Natacha, por lo tanto no me voy a detener. En ello vamos a valorar la presencia de signos y síntomas, cómo está el control de los factores de riesgo y actualizar los estudios de nuestros pacientes antes de ingresar al centro de rehabilitación cardíaca. Firmar el consentimiento informado. Tuvimos la ayuda de la doctora Ardiles de Córdoba, que ella también nos ayudó. Si tuviera un barbijo solamente para la rehabilitación. Escafandra y toalla propia. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las recomendaciones del espacio físico? Ideamos que las guías para gimnasios tenían que tener un distanciamiento de 2x2, y nosotros lo duplicamos a 4x4. Que cada paciente cuando ingresara tuviera un lugar donde dejar sus pertenencias, tuviera su medio aeróbico y tuviera todos los elementos que son higienizados antes de ingresar a la clase, como podemos observar en esta figura. Entonces el paciente llega y se ubica en ese lugar.
Otros colegas, como por ejemplo el doctor Lodolo en Paraná, no tenía la posibilidad de tener un espacio físico a lo mejor tan grande, pero bueno, él ideó este tipo de paneles para también evitar el contacto entre pacientes y evitar lo que produce la aerolización en un paciente que hace ejercicio físico. Y obviamente que preparar muy bien al personal de salud de qué cuidados tenía que tener, no solamente de todos los cuidados personales, sino de higiene y hacia el paciente, y en caso de tener un evento, de qué manera proseguir, porque los protocolos nos cambian todo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos antes de cada sesión? Al ingresar se le hace el triage, se le mide la temperatura, posteriormente se le hace limpieza del calzado, uso de alcohol en gel, control de signos vitales, y cada paciente se ubica en el cuadrante del cual les mencioné. Solamente se moviliza de ese lugar en caso de necesidad de concurrir al sanitario. Obviamente que se sacaron el tema de los dispensers y el tema de los vestuarios. El paciente tenía que concurrir a horario, se sacaron las salas de espera. Así que tiene que concurrir a horario bajo todos estos protocolos. Dentro de la sesión de entrenamiento, las sesiones duran 50 minutos, entre 45 a 50 minutos, porque los otros 10 minutos, yo ya les voy a comentar qué vamos a hacer. Se les redujo el nivel de intensidad, porque todo paciente tiene que hacer ejercicio con barbijo. La intensidad se le redujo a baja moderada. No nos olvidemos que muchos pacientes hacía fácil 5 meses que no hacían ejercicio físico, entonces requerían un entrenamiento más lento. Y bueno, sobre todo mantener el distanciamiento social para cuidarnos entre los pacientes y cuidar el equipo de salud. Dentro de cada sesión, lo que habla el doctor Gómez Monroy, la estrecha supervisión. Dentro de lo que es la toma de presión arterial, lo ideal es estar de espalda al paciente con todas las medidas de seguridad para evitar todavía reducir aún más la aerolización. ¿Y qué encontré yo como parte de los controles? Que no hubo alteraciones ni diferencias en los pacientes que yo ya conozco en lo que es arritmias, en lo que es hipertensión arterial y demás, y por lo menos una caída de 2 puntos de la saturación de oxígeno al usar barbijo. No nos olvidemos que el uso del barbijo, hay estudios que nos dicen que retienen entre un 15 y un 20% el dióxido de carbono. Y seguimos educando sobre los signos de alarma, controlando sus frecuencias cardíacas y la escala de Borro. Pero creo que aparte de esto, lo más importante fue la educación del paciente, para que aprendiera a reconocer sus síntomas, para que mantuviera la distancia, para que no tuviera contacto con gente que pudiera contagiarse, y a su vez evitar llegar con síntomas a los centros de rehabilitación. Y personalmente a mí me ha ido muy bien, porque he tenido pacientes que han tenido contacto estrecho, que han tenido algún síntoma y me han hablado por teléfono y no se han acercado al centro de rehabilitación, y desde junio hasta la actualidad no he tenido ninguna complicación. Me gustó mucho esta figura del doctor Néstor Lodolo, en donde hablaban, y también hablaban mucho de lo que es la comunidad resiliente, cuidarnos entre todos, tener empatía y trabajar toda la parte desde el punto de vista psicológico, que es tan importante para nuestros pacientes. Y es como que muchos es el único lugar en donde ellos salen y en donde pueden disfrutar de un espacio distinto, no solamente mejorar la parte física, sino la parte social y su parte psicológica. Después de cada sesión, higienizamos con todos los productos, todo lo que es medios aeróbicos, todo lo que es el material de gimnasio. En mi caso, rociamos el gimnasio con amonio cuaternario, siempre está todo ventilado, y también tuvimos que ver qué pasa con los aires acondicionados y los ventiladores. Los ventiladores no estarían permitidos, los aires acondicionados por un momento, entonces prontamente se nos viene el calor, entonces también es otra dificultad que vamos a tener que ver de qué manera resolverlo. Y bueno, también hablar de lo que ya habló el doctor Gómez Monroy. Nosotros, dentro de lo que es la rehabilitación, prepararnos, porque hubo, por ejemplo, en el caso de San Juan, que volvieron a fase 1, entonces tuvieron que reinventarse de nuevo y empezar el entrenamiento domiciliario. Entonces, acá vemos el profesor de educación física, el paciente con el familiar, disfrutando de una clase de ejercicio, pero siempre cuidando lo primero que nosotros cuidamos de nuestros pacientes, que es la seguridad del paciente.
darles los planes de entrenamiento. En mi centro de rehabilitación nos pasó que cuando empezamos la cuarentena, los pacientes tienen su plan de entrenamiento para, aparte de las 2 veces por semana que viene con nosotros, hacer algo de ejercicio domiciliario, entonces ya todos tenían su plan de entrenamiento. Y también destacar mucho el papel de la psicóloga y de la nutricionista para el control de los factores de riesgo, el peso y sobre todo la parte psicológica que vemos que está muy afectada en nuestros pacientes y que también tienen su abordaje de manera online y no tanto presencial para evitar un poco, digamos, el contacto y mejorar lo que es el aislamiento. Entonces, bueno, vamos a hablar qué nos ha pasado con relación a la seguridad. Y bueno, el doctor Amarilla me compartió esta figura en donde, bueno, ellos les explican a los pacientes cuánto es el riesgo, ¿no? Y el riesgo entre personas, entre una persona con COVID y una persona sana, que mantienen un distanciamiento y ambos utilizan barbijo, es del 0,5% de riesgo. ¿Y qué nos pasó a nosotros? ¿Cuál es nuestra experiencia? Hubo un centro de rehabilitación que un paciente, después de haber tenido su sesión de ejercicio físico, esa noche empezó con síntomas. Se aisló el grupo completo, se aisló el personal de salud, se los aisló durante 14 días, se les hizo hisopado y ninguno resultó positivo. O sea, quiere decir que sin tener un gran estudio científico, nuestra evidencia de lo que vivimos en el hoy, de lo que podemos contar nosotros, es que todas estas medidas de seguridad nos están resultando exitosas. Y bueno, para concluir, no nos queda la menor duda de los beneficios de los programas de rehabilitación cardiovascular, tanto presenciales como domiciliarios y virtuales, que van a ser muy necesarios y que ya nos están llegando pacientes donde tengamos que abordar patologías cardiovasculares. Ya vemos personas jóvenes con infarto después de los 20 a 15 días post-COVID, no sabemos si es causa de o causa de los factores de riesgo. Vamos a tener pacientes con fibrosis pulmonar y grandes problemas pulmonares que los vamos a tener que abordar en los centros de rehabilitación cardíaca. Que la estricta adherencia a los protocolos hacen que le podamos brindar seguridad y que podamos tener esos pacientes de alto riesgo controlados, monitorizados, y que puedan hacer una rehabilitación mixta, presencial y domiciliaria, y brindarles lo más importante, que es lo que menciono, la seguridad del paciente. Y para concluir, me hago esta pregunta. ¿Qué pandemia debemos afrontar? Vemos que han muerto más de 1 millón de personas por COVID en el mundo. No nos olvidemos que mueren 17 o más millones de personas por enfermedad cardiovascular. Entonces, obviamente que en este momento, una pandemia, estamos centrados en lo que es el no contagiarnos y todo lo que nos está produciendo el virus, pero tenemos que también no olvidarnos y seguir combatiendo la pandemia de lo que son las enfermedades cardiovasculares. Y para terminar, quiero agradecerle a mi equipo de trabajo, mis compañeros, esperando de que en algún momento nos volvamos a reencontrar, no solamente en lo científico, sino también en lo social, que es muy importante para nosotros, porque somos un equipo, somos un grupo en donde trabajamos para mejorar y para brindarle lo mejor a nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Paula, excelente la disertación. Si alguno tiene alguna pregunta sobre esta mesa o la anterior, lo puede hacer a través de los chats. Y ahora, para continuar, le damos paso al doctor Alejandro Amarilla, quien va a presentar a la próxima disertante. Adelante, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto participar de este congreso y sobre todo de esta jornada de cardiología de ejercicio donde nos reencontramos, que no pudimos tener nuestro congreso FAC este año, muchos amigos y es un placer escucharlos. Así que bueno, quisiera presentar ahora a la doctora, una amiga también del Comité de Cardiología del Ejercicio, la doctora Natacha González, que es médica cardióloga, especialista en el área de rehabilitación cardiovascular y es directora de Cardio Fitness San Juan, pero lo más importante es miembro de nuestro comité y miembro de nuestra federación y es una activa participante de nuestros congresos. Así que ella nos va a hablar ahora de la evaluación del cardiópata con sospecha o confirmación de COVID. Así que Natalia, un gusto tenerte con nosotros y adelante. Bueno, muchas gracias. No sé si ahí me pueden observar. Sí, Natalia, se ve. A ver. Poner en presentación. Ahí voy a entrar.
Se ve tu presentación, hay que ponerla solamente en mostrar, en el show, slideshow. Ahí la están viendo. A ver, un segundito. No, ponerla en pantalla completa como para presentar en... Ajá. Voy a ver si puedo bajar acá. A ver, un minutito. Porque realmente de la negación absoluta que tenías por la teleradiación a pasar a ser el motor y el que abre con el machete, la verdad que eso habla de realmente la plasticidad neuronal que tenés. Así que te felicito, Ale. Es excelente eso. Sigo insistiendo que, digamos que, a ver. Bueno, disculpen la... Ahí estamos. Bueno, primero que nada agradecer a los organizadores del Congreso de FAMEDEP por invitarnos a los cardiólogos a participar. Bueno, el tema que me ha tocado es la evaluación post-infección del cardiópata con sospecha y confirmación de COVID. Y sería dentro del contexto de la rehabilitación en tiempos de pandemia. Bien, bueno, no tengo conflictos de interés para dar esta charla, y lo otro importante que quiero aclarar es que la evidencia actual relacionada con el SARS-CoV-2 y sus manifestaciones de la enfermedad son todas evidencias observacionales, digamos, y que faltan mayores intervenciones diseñadas prospectivamente para formar la base de las recomendaciones basadas en la evidencia. Bien, y un poco lo que hablábamos recién con nuestros colegas, con nuestros amigos de rehabilitación, que todas las sociedades científicas cardiovasculares avalan la realización de rehabilitación cardiovascular como parte del tratamiento médico óptimo para el paciente que ha padecido alguna patología cardiológica. Y sabemos que en un paciente que ha tenido un infarto, si pierde la rehabilitación cardíaca, lo que decía Alejandro recién, va a tener un 30% más de posibilidades de complicarse, incluso el 30% más de posibilidades de morir. Lo mismo le pasa al paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que aumenta su riesgo de hospitalización en un 30% y su mortalidad en un 32% en trabajos muy bien realizados y llevados a cabo hace un tiempo atrás. Y bueno, y así es como teníamos nosotros nuestras salas anteriormente a la pandemia. La verdad que nos costó bastante ingresar, yo soy de la provincia de San Juan, en el sistema, digamos, que nuestros colegas cardiólogos nos deriven pacientes, pero habíamos conseguido tener una audiencia completa, como ustedes ven acá en alguna de las charlas que hacíamos desde el punto de vista educacional. Y viendo la verdad que estas imágenes pre-COVID, ahora nos asusta y decimos es imposible que volvamos a esto, esperemos que se pueda volver, pero bueno, nos vamos a tener que reinventar. ¿Y qué pasó en marzo del 2020? Nos quedamos sin pacientes, como decía Paula recién, nuestras salas vacías, y sobre todo, ¿por qué? Porque sabemos que el paciente cardiópata tiene un alto riesgo de complicaciones y muertes si padece la enfermedad por COVID. Una tasa de mortalidad que alcanza el 10%, complicaciones cardiológicas clínicamente visibles en un 20%, y la afectación cardiológica que parece que va a aparecer a largo plazo, incluso en pacientes asintomáticos, podría llegar en algunas series a ser del 78%, entre el 60 y el 78%. Entonces, bueno, la verdad que teníamos mucho miedo. Nosotros acá en San Juan estuvimos en fase 1 en marzo y abril, y ya después nos permitieron trabajar a través y gracias a los protocolos que presentamos con el resto de los colegas del comité, pero bueno, después empezaron los contagios de nuevo, así que tuvimos que cerrar nuevamente nuestras salas y reinventarnos a través de lo que fue la rehabilitación online. Bien, y cuando empecé a preparar un poquito esta charla, y para hablar de corazón y de COVID, digamos que no hay mucha bibliografía en relación a lo que es el paciente cardiópata en rehabilitación,
post-infección, pero sí hay un poco más de información en relación a algunas otras sociedades. Por ejemplo, en el caso de los kinesiólogos, hablan mucho de lo que es la rehabilitación en épocas de confinamiento, y también el caso de los médicos de familia, por ejemplo, en este artículo de abajo, donde habla del manejo del paciente COVID posagudo en atención primaria. Es decir, ellos son los primeros que están recibiendo estos pacientes después de haber padecido la infección. Y bueno, y si vamos al tema que me toca hablar, que es cómo vamos a evaluar a nuestro paciente para reingresar, ya sea la primera vez que va digamos, a empezar con rehabilitación cardiovascular, o si es un paciente que ya venía y tiene que reingresar, tenemos que ver un poco cuáles son los potenciales efectos del coronavirus sobre el sistema cardiovascular. Bien, entonces cuando evaluamos a nuestro paciente, vamos a tener que tener en cuenta que a través de los distintos sistemas fisiopatológicos, el virus puede actuar en forma directa sobre el endotelio, sobre las arterias, puede actuar a través del sistema proinflamatorio sistémico, puede aumentar la coagulación y va a producir un aumento de la estimulación simpática. El distrés respiratorio también va a producir hipoxemia y disminución de oferta de oxígeno, y todos estos mecanismos nos van a llevar a problemas que están relacionados con la obstrucción de las coronarias, es decir, de las arterias que irrigan nuestro corazón. Más o menos los mismos mecanismos, sumado el daño miocárdico directo del virus sobre el músculo cardíaco, nos van a llevar a otro fallo cardíaco muy importante, que es la insuficiencia cardíaca, y a través de la miocarditis, los efectos proinflamatorios y la estimulación simpática, también vamos a tener un alto riesgo de arritmias. Por supuesto que todos estos, como decíamos al principio, son potenciales efectos, y son efectos que se están evaluando a corto, a mediano y a largo plazo. Bien, como nuestro paciente que viene a rehabilitación no solamente vamos a tener en cuenta el aspecto cardiológico y teniendo una visión más deportológica, cuando lo vamos a evaluar para ingresar a rehabilitación, tenemos que tener en cuenta la afectación de otros órganos y sistemas, sobre todo el respiratorio, con las secuelas que da, o que ya vamos conociendo de la enfermedad por COVID, como es la fibrosis pulmonar, con disminución sobre todo de la capacidad de dilución de monóxido de carbono y disminución de la fuerza de los músculos respiratorios. Y también tener en cuenta que estos pacientes post-COVID, sobre todo si han tenido un padecimiento moderado o severo, van a tener importantes afectaciones a nivel muscular, como son las mialgias, los pacientes se vuelven bastante sarcopénicos, la polineuropatía, que pareciera que aparece, y el desacondicionamiento. Todo esto también está en tela de juicio porque se está estudiando. Bien, entonces por ahí ven una de las preguntas que hacía un participante, que cómo hacemos nosotros para evaluar a nuestro paciente. Este es el Consenso de Rehabilitación Cardiovascular y Prevención Secundaria, que bueno, está en la Revista Uruguaya de Cardiología desde el 2013, y en la formación de este consenso, digamos, participaron la Sociedad Interamericana y Sudamericana de Prevención Cardiovascular y de Rehabilitación. Nosotros, para primero poder evaluar un paciente para que ingrese a rehabilitación, tenemos que evaluar su estratificación de riesgo, es decir, el riesgo que tiene el paciente de padecer algún evento en nuestro gimnasio de rehabilitación. Para ello, básicamente, tenemos que evaluar tres condiciones, que son las más importantes. Una es ver la fracción de eyección, que es la capacidad que tiene el corazón de contraerse, es decir, si hay una disfunción en la función del ventrículo izquierdo y derecho, si el paciente ha tenido alguna arritmia, sobre todo en esfuerzo, y si el paciente tiene alguna patología, o sea, tiene alguna secuela no resuelta en relación a una obstrucción coronaria que nos traiga síntomas, como ser en la ergometría, que pueden ser compatibles con alteraciones del ST o con arritmias que también se ponen de manifiesto cuando tenemos isquemia. Entonces, teniendo en cuenta la estratificación de riesgo, básicamente nosotros en la era pre-COVID, cuando evaluamos un paciente para ingresar en rehabilitación, tenemos que contar con tres estudios fundamentales y básicos, que es el electrocardiograma, la ergometría y el ecocardiograma Doppler, para nosotros poder estratificarlo en su riesgo. Si tenemos otros estudios, digamos,
que son de mayor complejidad, como la cámara gamma o el ecoestrés o la cinecoronariografía, bienvenidos sean porque nos ayudan a evaluar a nuestro paciente mucho más integralmente. Bueno, y en julio del 2020 tuvimos que empezar a reinventarnos, como decía recién Paula, y tuvimos que ir armando nuestro gimnasio de rehabilitación, rearmándolo, separando, recibiendo menos cantidad de pacientes, y pensando, bueno, que había un grupo de pacientes que iban a poder seguir con la rehabilitación presencial, y otro grupo de pacientes que no podían perder los beneficios de la actividad física. Yo muchas veces digo, ¿qué hubiera pasado si a todos nuestros pacientes les hubiéramos sacado los medicamentos? A nuestro paciente con infarto, con insuficiencia cardíaca, en esta pandemia le quitábamos los medicamentos. El riesgo era enorme, y es el mismo riesgo, o quizás es mayor el riesgo de haber perdido las sesiones de rehabilitación. Como escuchaba en la charla anterior que decía el profe, ¿qué va a pasar con todos nuestros pacientes y todos los beneficios que reciben con el ejercicio? Entonces, bueno, nos cuesta un poco, a nosotros los cardiólogos que nos gusta tener todas las variantes controladas, las variables controladas, permitir observar la posibilidad de que los pacientes puedan recibir actividad física de otra manera. Pero bueno, nos tuvimos que jugar y seleccionando, como decía Alejandro, muy bien el paciente, empezamos con las clases online con pacientes que ya venían al gimnasio, que llevaban 4 o 6 meses más en rehabilitación, y que incluso ellos mismos nos pedían que necesitaban la actividad física en este momento de confinamiento. Bien, cuando volvemos a la sala o retornamos a la sala de rehabilitación, tenemos que tener en cuenta distintos parámetros. Nosotros básicamente lo que hacemos es recibir al paciente con el alta de aislamiento, es decir, el paciente que ha tenido COVID, que era cardiópata o que presentó cardiopatía posterior a tener la infección por COVID, le pedimos que traiga el alta de aislamiento, es decir, que el paciente no esté en el periodo agudo o que esté contagiado. También si el paciente ha estado internado, debe traer la epicrisis y los estudios previos porque nos ayudan a evaluar el riesgo de este paciente y poder estratificarlo. Lo que vamos a realizar, digamos como cualquier consulta médica, es el control clínico cardiológico. Nosotros preferimos que el paciente sea evaluado primero por el clínico, después por el cardiólogo, quien va a realizar el interrogatorio, y ahí tendremos en cuenta todos los sistemas que se pueden afectar, como veíamos en la figura anterior. Cardiológicamente, la parte respiratoria, que sabemos que el COVID tiene una gran afectación, la parte neurológica, renal, y por supuesto descartar el síndrome sarcodinamopénico. También para nuestro paciente en rehabilitación es fundamental que nosotros tengamos en cuenta cómo viene su alimentación, su hidratación y su descanso, ¿sí? Porque esto forma parte fundamental del programa de rehabilitación. También en el examen físico, aparte del examen físico habitual, vamos a realizar, podemos agregar, y estos son todas suposiciones y nosotros lo estamos manejando, saturación de oxígeno del paciente en reposo. Vamos a tratar de descartar trombosis venosa profunda, que también puede ser un efecto secundario de la acción de COVID, y otros signos de afectación como son neurológicos, neuromusculares, y hemos implementado una serie de test que tienen en relación desde el punto de vista psicológico con ansiedad, depresión y estrés. Bien, cuando vamos al laboratorio, tenemos, bueno, también múltiples estudios que nos hablan sobre qué análisis de laboratorio vamos a pedir. Básicamente, nosotros de rutina pedimos un hemograma, glucemia, función renal, función hepática, perfil lipídico, ionograma, y a eso se suman los biomarcadores. Bueno, sobre los biomarcadores, son marcadores que en sangre nosotros podemos medir, que nos pueden producir o que podemos de alguna forma denotar daño miocárdico. Por ejemplo, si tenemos cardiopatía isquémica o alguna lesión que tenga que ver con isquemia del miocardio, pedimos las troponinas. Si tenemos o sospechamos de un problema relacionado con insuficiencia cardíaca, pedimos el péptido natriurético, el dímero D si sospechamos de una trombosis pulmonar, y la proteína C ultrasensible también si sospechamos de daño miocárdico. ¿Qué es importante en esto? Más que nada para los médicos, ¿no? Que cuando nosotros medimos los biomarcadores, en los diferentes papers o en las guías,
nos piden que midamos variables cuantitativas y que podamos hacer la progresión de estos biomarcadores, porque por ahí si nosotros medimos un biomarcador aislado, no vamos a poder tener mucha, no vamos a poder ver cómo evoluciona y si realmente tiene algo positivo para aportarnos en nuestro paciente. Cuando seguimos en las evaluaciones del paciente, como habíamos dicho, para descartar isquemia, fallo en la función miocárdica y arritmias, nosotros tenemos que pedir el electrocardiograma de base para evaluar si hay alteraciones del ST, la ergometría, diagnóstica si tenemos sospecha de dolor de pecho, disnea, y evaluativa. Si es posible realizar la ergometría con saturación de oxígeno, nos va a ayudar un montón para saber si este paciente viene con algún problema respiratorio. Y también en la evaluativa vemos la capacidad funcional, es decir, cómo está el paciente cardiópata después de haber padecido infección por COVID, y la presencia de arritmias, ¿sí? Que para nosotros es fundamental. Hay algunas otras pruebas, como la prueba de caminata de los 6 minutos, que están bastante avaladas por las sociedades de neumonología y también por la Sociedad de Rehabilitación en Australia y en el Reino Unido, en Inglaterra. Y por supuesto necesitamos el ecocardiograma Doppler en reposo, en donde vamos a pedir sobre todo a nuestro ecocardiografista que nos mida una variable que se llama strain, que nos ayude a identificar si hay un fallo en la función miocárdica más temprano, para descartar miocarditis, pericarditis, insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Y bueno, por supuesto que si en algunos de estos tenemos duda, vamos a pedir estudios de mayor complejidad, como es el ecoestrés o la resonancia magnética, o cámara gamma, o incluso el cateterismo. Cuando nosotros, los cardiólogos, por ahí tenemos que recibir a los pacientes en la sala de rehabilitación, en el caso del paciente post-COVID, vamos a tener que también descartar o hacer alguna mínima evaluación de la parte respiratoria, ¿sí? Entonces, en este caso, pediremos una radiografía de tórax, ya sea, lo ideal sería tener una radiografía de tórax en agudo y otra a las 12 semanas. Podemos también pedir, si tenemos duda en esto, o vemos que el paciente desmejora, una tomografía de tórax. Y después hay distintas pruebas, como la prueba de desaturación en esfuerzo, que está avalada por la Sociedad de Tórax Británica, en donde ponemos al paciente en esfuerzo. Por ejemplo, le podemos hacer caminar con el saturómetro, es decir, midiendo la saturación de oxígeno, o realizar sentadillas, pararse y sentarse en una silla, y evaluar si desatura. Si la caída de la saturación es de 3 puntos, nosotros podemos sospechar que ese paciente no está bien. Una aclaración es que el paciente lo tiene que realizar sin barbijo, por lo que decía también Paula recién, que podemos observar que el paciente cuando usa barbijo puede tener cierto grado de desaturación. Y lo otro importante a tener en cuenta es que el paciente, si satura menos del 92%, posiblemente ese paciente va a requerir oxígeno suplementario, sobre todo si es un paciente que no tiene antecedentes de enfermedad respiratoria. Bien, y esta es una propuesta de un marco teórico y una línea de tiempo en relación al paciente que ha padecido COVID y cómo vamos a tener que evaluar, porque estamos viendo que no solamente la infección aguda, que es la que conocemos todos, con los síntomas y signos y laboratorio que conocemos, digamos, se puede presentar en el paciente, sino que hay una enfermedad hiperinflamatoria posaguda que se puede presentar después de la segunda semana, entre el día 10 y el día 15 de los pacientes, en donde hay una, como les decía recién, una respuesta del organismo, una respuesta de anticuerpos muy importante, inflamatoria, donde vamos a tener síntomas cardiovasculares, gastrointestinales, musculoesqueléticos, incluso a nivel neurológico, que vamos a tener que observar y tener en cuenta, sobre todo en nuestros pacientes cardiópatas, pero yo también pensaba por ahí en el paciente deportista. Por eso es tan importante que cuando retomamos la actividad física seamos muy cautos y sigamos ya sea a nuestro paciente cardiópata o a nuestro deportista un poquito más de cerca si ha tenido infección por COVID. Incluso se ha visto que después de la cuarta, quinta semana, hay pacientes que pueden evolucionar con una patología ya más crónica post-COVID, con afectación de distintos órganos y sistemas, y que probablemente este proceso se extienda más allá de los 3, 4, 6 meses.
Entonces, por eso es muy importante que nosotros sigamos a nuestro paciente, digamos, un poco más de cerca después de la infección por COVID. Y bueno, y acá me he tomado el atrevimiento basándome en la evaluación previa al retorno a la actividad física de los deportistas, que ha realizado la FAC y la SAC, que son las sociedades que nos integran a los cardiólogos, ponerlo un poco en un paciente cardiópata que ha sufrido de COVID. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos hacer el seguimiento? Yo esto lo pongo en tela de juicio de mis colegas. En un paciente cardiópata que tiene sospecha o confirmación por COVID, que no ha estado hospitalizado o que ha tenido síntomas leves, que la verdad que conversando con los distintos colegas, muchos de nuestros pacientes cardiópatas, bueno, no muchos, porque en realidad no tenemos tantos, pero algunos pacientes cardiópatas que esperábamos quizás que se compliquen post-infección, no se han complicado y han podido volver a las salas de rehabilitación. Después de haber recibido el alta según los criterios de salud pública de cada provincia, y que esté libre de síntomas por 2 o 4 semanas, puede ser evaluado ya en los consultorios de rehabilitación. ¿Qué le vamos a realizar? Vamos a realizar la historia clínica, como decíamos recién, el examen físico, el electrocardiograma y el laboratorio de rutina con los biomarcadores. También le vamos a realizar una ergometría, si es posible con saturación de oxígeno. Vamos a pedir el ecodoppler y vamos a realizar, como hacemos siempre, la evaluación psicológica, nutricional y de descanso. Si todas estas variables nos dan normales, el paciente puede retornar a la sala de rehabilitación. Si estas variables presentan alguna alteración o tenemos alguna duda, vamos a pasar a estudios complementarios de mayor complejidad, como la resonancia, el Holter, la tomografía de tórax o el Doppler venoso de miembro inferior, si sospechamos de trombosis venosa profunda. Si todos estos estudios nos dan normales, consideramos al paciente normal y puede retornar a la sala de rehabilitación. ¿Qué vamos a hacer? Como decíamos recién, como no sabemos bien cómo va a evolucionar esta patología en cada paciente y necesitamos más estudios que nos ayuden a evaluarlo, posiblemente sería bastante considerable poder reevaluar a nuestros pacientes en la semana 4, 12 y 24. ¿Qué es importante? Esto que decía el doctor Alejandro y decía Paula también, que es educar a nuestro paciente por si presenta síntomas, porque quizás en algún momento a lo mejor retorne a la sala, pero pueda desmejorar. Entonces necesitamos educarlo para que nos avise a tiempo para nosotros suspender la actividad física y volver a reevaluar por si aparece algún síntoma de importancia. Por otro lado, en un paciente que ha sido hospitalizado por COVID o que ha tenido un evento cardiovascular por COVID y después ingresa a la sala de rehabilitación, a este paciente habría que pedirle el alta clínica, neumonológica y cardiológica, y para recibirlo en la sala de rehabilitación tendríamos que esperar un poquito más para tener en cuenta este periodo de hiperinflamación que se puede presentar a largo plazo. Libre de síntomas en las últimas 4 a 6 semanas, este paciente lo tenemos que estratificar en su riesgo, como habíamos hablado. Si no tiene estudios, realizaremos los estudios que habíamos hablado anteriormente y seguiremos la línea que habíamos hablado en un paciente que había estado con síntomas leves y que no había estado hospitalizado. Ahora, ¿qué sucede en pacientes que han tenido diagnóstico en su internación de miocarditis, trombosis venosa, TEPA, neumonía, daño renal grave, hepatopatía grave, o que ha estado en asistencia respiratoria, o que ha tenido otras secuelas o complicaciones? Bueno, este paciente, como nosotros sabemos, sobre todo el paciente con miocarditis, vamos a tener que restringir, no va a poder realizar rehabilitación grupal. Este paciente sí, quizás podría ser considerado como un paciente de rehabilitación fase 1, y para que no se quede quieto, porque nosotros queremos que el paciente en cierta forma tenga actividad y sin poner al corazón en estrés, podemos trabajar con kinesiomotora y respiratoria a nivel domiciliario. Y bueno, se manejará también con las guías de manejo según las sociedades, las guías que ya están impuestas, miocarditis o, por ejemplo, tromboembolismo. Lo derivaremos a un especialista si el paciente tiene algún problema respiratorio, por ejemplo, al neumonólogo, y lo vamos a reevaluar al mes, a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Bien, este sería un posible algoritmo diagnóstico para estos pacientes. Bueno, ya para concluir,
el proceso de evaluación cardiovascular post-COVID, es decir, esta estratificación de riesgo, es dinámico, es decir, no solamente es dinámico porque tenemos que ver cómo va a evolucionar el paciente, sino también porque digamos que la información que recibimos está en constante cambio, y también otra cosa importante a tener en cuenta es que después de excluir, o sea, cuando hemos realizado todos los estudios, excluimos las complicaciones graves en curso o las comorbilidades, y hasta que tengamos más estudios, los pacientes deberían ser estudiados y tratados de manera más pragmática, es decir, más práctica y sintomática, con énfasis en un apoyo más holístico, más integral y evitando la sobreinvestigación. Bueno, muchas gracias y a su disposición para las preguntas. Y como decía Paula y Alejandro recién, espero que nos podamos reunir el año que viene nuevamente en forma presencial. Gracias. Muchas gracias, Natacha. Excelente disertación de los tres. Y les quiero comentar que, bueno, que hemos decidido aprovecharlos a los tres en sus disertaciones sin cortarles el tiempo, pero no vamos a tener tiempo de hacer en este momento las preguntas. Se van a hacer luego de la siguiente mesa. Al final, todas las preguntas, al final de todo el programa tenemos una mesa redonda que no se va a dar y ahí vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas porque realmente es un tema muy interesante que da mucho que hablar. Y solo el último comentario y le entrego a la mesa siguiente. El COVID nos ha quitado muchas cosas, nos ha sacado muchas cosas, hemos perdido pacientes, hemos perdido amigos, como el doctor que mencionó Alejandro en el inicio, el doctor Angelino, así que quería rendir un homenaje a él y a todos los que están luchando en este momento, nuestros colegas, porque las cosas salgan adelante y que